¿Qué le motiva en 2025 a José Coronado? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. El seguir trabajando con salud y disfrutando de esta profesión a la que amo. Hasta hace poco estaba pensando, yo digo, ya estoy en edad de jubilar. Quizás sea el momento y tal, y de pronto me he empezado a dar cuenta de que es imposible que yo me jubile. Y mi deseo sin duda será morir con las botas puestas. Me gustan los retos, me siguen gustando personajes que estén alejados de mí para poder conocerlos mejor y seguir creciendo personalmente, ¿no? Me encuentro muy cómodo en el thriller, me encuentro muy cómodo en el lado oscuro, ¿no? Entonces ahí disfruto mucho, pero también me gusta que me lo pongan difícil, me gusta también trabajar con Erice y que me lo ponga difícil. ¿Es donde se siente más cómodo o también disfruta con retos extra, pues yo que sé, comedia o ahora que comentaba que tiene un proyecto de ciencia ficción? Sí, bueno, como ya te decía, sí, ahí es donde en el thriller donde más a gusto me encuentro. Me encuentro también muy a gusto, he hecho, pero no mucho, pero espero que me lleguen comedia. ¿Por qué? Porque te ríes mucho cuando ruedas. Cuando ruedas una comedia se crea una risa extendida, todo el equipo, entre toma y toma, que te hace el día muy agradable, ¿no? Y luego eso, en los tiempos en los que corren el hacer reír, que es uno de los géneros más difíciles, ¿no? Porque no es fácil, pero cuando consigues hacer reír a la gente, eso es un regalo. ¿Quién le ha impactado más al trabajar a nivel profesional? Urbizu, sin duda, Saura, Camus. ¿Y a nivel actoral? Pues no sé, he hecho bastantes con Eduard y Eduard es un pequeño gran hombre que es estupendo actor y que además te aborda cualquier género, ¿no? Va a la comedia, al drama y es capaz de ponerse un camisón y hacer de su madre en teatro, ¿no? O sea, es un tipo muy valiente. Ha estado siempre instalado en el mercado español, ha comentado que ha tenido tentaciones y ofertas de otros lados del charco. ¿Por qué ha decidido quedarse aquí y no probar otras latitudes? Porque aquí vivo absolutamente feliz, me da mi profesión para vivir, poder disfrutar de mi familia, poder ver Madrid-Barça, poder, no sé, estar cerca de los míos, de mis amigos, me importa eso mucho más. Y luego además, porque pudiendo vivir de mi profesión aquí, hablando en mi idioma, que es donde me sale orgánico y no necesito el estar traduciendo, he hecho cosas en inglés, he hecho cosas en francés, pero quieras que no disfrutas tanto como cuando estás hablando en tu idioma. Entonces, me va bien aquí, no tengo necesidad de ir a hacer papelitos. Si hubiese empezado con 18 años, yo empecé con 30 y pico, pero ya tenía un hijo, me ofrecieron ahí, joder, voy a consejo Antonio, tú también, vete, que no tal, no sé qué. Pero ya tenía un hijo, ya tenía una vida, ya tenía una profesión que me empezaba a dar de comer y que podía subsistir y digo, no quiero. ¿Y no tendrá la espinita clavada? No, en absoluto, al revés. Tengo la convicción de que hice bien y de que no he estado buscándome las habichuelas en un país que no es el mío y compitiendo con... No. ¿Cómo le ha cambiado a usted o a gente de su alrededor el hecho de recibir o no según qué premios importantes de cine? A mí en nada, a mí en nada porque además también sé que esto de los premios muchas veces es injusto y otras veces es el azar interviene mucho, ¿no? Que te den a ti, a mí, pues mira, a lo mejor que cuando a mí me dieron el premio por No habrá paz para los malvados y a lo mejor ese año era el año de Mar Adentro con Javier Bardem, pues posiblemente yo me hubiese quedado sin premio porque pues Javier estaba que se salía, ¿no? Entonces tampoco hay que darle, yo intento buscar más los premios en el agradecimiento de la gente que le hace sentir, que le hace emocionarse. ¿Se considera usted un hombre con suerte a nivel profesional? Absolutamente, en lo profesional y en lo personal. Yo siempre pienso que algo bueno tuve que hacer en otra vida para que me premien tanto en esta. ¿Por qué José Coronado despertó tan tarde, si es que se puede decir así? Porque no tenía ningún tipo de vocación y porque pensaba que este oficio era para gente, para hijos de, ¿no? Que yo no tenía ninguna relación con el cine. Y me lo encontré absolutamente por azar, porque tenía una novieta que era actriz, que empezaba y que estaba haciendo unos cursos con Cristina Rota, una argentina profesora, y me dijo que me metiera ahí porque yo tenía un restaurante, tenía hostelería y estaba harto de los clientes insatisfechos, de todo, y necesitaba desinhibirme. Y cuando me encontré con eso, digo, pero si esto es jugar, te pagan por esto.
Y le pregunté a Cristina, ¿tú crees que yo tengo cabida en este mundo? Y fue cuando me dijo, hombre, tienes planta, tienes voz, esto ya depende de tu trabajo, de si te lo tomas en serio. Y aposté todo y cerré el restaurante y dije, me la voy a jugar aquí. Y al mes estaba yo, contaba con Luis Pascual estrenando una obra de Lorca.